Hola, les habla el profe Yus. Revisaremos un ejemplo sobre el desarrollo de cubiertas. La cubierta, pues, son elementos inclinados, ¿cierto? Eh, Cuya inclinación está por lo regular determinada por los fabricantes, que con base en los materiales con los que está construido y, digamos, el número de traslapos que tenga y sus características pues como de, de ser impermeables, entonces define esa inclinación. Entonces, cuando se tienen muchos traslapos, o sea, muchas uniones, porque las tejas no son muy largas, entonces esas pendientes tienden a incrementarse, mientras que si se tienen tejas pues que sean de un solo tramo sin necesidad de hacer esos traslapos, entonces lo que se va a tener, se puede tener pendientes más bajas. Entonces aquí este ábaco que se ve, pues muestra algunos ángulos que se pueden usar para diferentes tejas, ¿cierto? Entonces habla que, por ejemplo, la teja de barro más o menos estaría en un rango entre los 30 grados que aparecen aquí sobre esta línea inferior y 45 grados que serían los de la línea superior para esa teja en específico. Y cada una de las tejas, pues los fabricantes definen unas inclinaciones en grados o unas pendientes máximas para esas tejas. Mm, Por ejemplo, los 30 grados equivalen más o menos al 60%, ¿sí? Y 45 grados equivale a un 100%. Entonces, una pendiente del 20%, pues significa que esa cubierta sube 20 centímetros por cada metro lineal que aumente horizontalmente la distancia. Pues si la longitud es 1 metro, la cubierta sube 20 centímetros. Si la longitud son 2 metros, la cubierta sube 40 centímetros en, pues digamos, cada que se, que se desarrolle esa distancia hasta llegar a la parte más alta, pues que es la cumbre. Bueno, si tenemos este ejemplo donde hay una casa, ¿cierto? Que en alzada se vería así, con una cubierta a dos aguas y su área en planta estaría determinada por este rectángulo que tiene 20 metros de largo por 7 de ancho. La casa tendría 3 metros de altura. Entonces, si nosotros tenemos esta parte inclinada, pues aquí se nos forma un triángulo o rectángulo que podemos trabajar pues con todas las funciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras cuando queramos hacer algún cálculo. Entonces nos interesan, por ejemplo, la medida horizontal, que nos daría la medida en planta de la cubierta, ¿cierto? Esa medida en planta es la que normalmente se utiliza para efectos de presupuesto. Entonces, en presupuesto la cubierta se mide por metro cuadrado y esos metros cuadrados son los metros cuadrados que tenga el área en planta de la cubierta. También nos sirve la parte inclinada para determinar, por ejemplo, el número de tejas que se requieren para esa cubierta. Entonces, el área en planta nos determina, digamos, para efectos de presupuesto, pues el área de la cubierta, pero cuando necesitamos calcular la cantidad de tejas, ya tenemos que revisar el área inclinada, ¿cierto? Que es la que conforma las tejas. Entonces, si vamos a hallar las tejas, nos interesa esta longitud inclinada, ¿cierto? Que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esa longitud, pues, se calcularía con esa longitud inclinada que llamamos L, pues para calcularla, mm, la calcularíamos con
con la fórmula de, de Pitágoras, ¿cierto? Entonces sabemos que L es igual a la raíz cuadrada de el cateto de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado y y al cuadrado. Donde x pues sería la distancia horizontal del cateto, ¿cierto? El cateto que está en esta parte, ¿cierto? Horizontal, que sería la mitad de 20, ¿cierto? O sea, diez metros, es la longitud de la mitad, suponiendo que la cumbrera del techo está en la mitad, más los 50 centímetros que en este caso vuela la cubierta aquí. Esto que vuela la teja, normalmente el fabricante también lo especifica, y pues si uno necesita más, pues que necesita hacer una estructura especial pues para que pueda la teja volar una distancia mayor. Entonces, en total, la distancia horizontal de este triángulo, ¿cierto? El cateto de acá sería 10 más 0,5, ¿cierto? Entonces X sería 10 más 0,5, que equivalen a 10,5. Bueno, la pendiente, entonces, es la relación entre la longitud, la distancia vertical, ¿cierto? La altura vertical y la distancia horizontal, que es sobre X. Si se va a dar un pendiente, pues se multiplica por 100 y si no, se trabaja como decimal. Entonces, este valor de Y, ¿cómo lo podemos calcular? Pues tendríamos que conocer, eh, si ya conocemos X, ¿cierto? Que sabemos que es 10,50, necesitaríamos saber el valor de la pendiente. Entonces, esto nos lo define el fabricante, y si el fabricante, digamos, para esta teja nos dijera que la teja debe tener un 25%, entonces 25% es 0,25, y pues nosotros despegaríamos de la fórmula de la pendiente, despegaríamos el valor de Y, que es el que no conocemos. X ya lo conocemos, que es 10,50. Entonces, está aquí dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a la pendiente, y para dejar solo la X despejado, entonces cogemos la pendiente que queda multiplicando la X y la pasamos a dividir al valor de Y, ¿cierto? Entonces, finalmente la, no, perdón, la distancia vertical, como necesitamos despejar la distancia vertical, este X que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar el valor de la pendiente, y así hallamos la distancia vertical Y como la multiplicación de X por la pendiente. Pues como sabemos que X es 10,50 y la pendiente es 0,25, entonces el valor de Y nos da 2,625. Esa es la altura que debe subir la cubierta para tener una pendiente del 25%. Ya como conocemos Y, la altura vertical, y conocemos X, la altura horizontal, entonces podemos calcular la longitud inclinada, ¿cierto? La longitud inclinada, aplicando Pitágoras, es la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de los catetos. Entonces, tenemos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, como X al cuadrado es 10,50, ¿cierto? Que es este valor de aquí, 10,50 al cuadrado más el valor de Y que calculamos, 2,625 al cuadrado, entonces eso nos da una longitud inclinada de 10,82. Entonces vemos que la longitud inclinada es un poco mayor a la longitud horizontal, ¿sí? Ya sabemos que cuando aplicamos Pitágoras, la hipotenusa debe estar en un rango no menor al mayor de los catetos, ni no menor al mayor de los catetos, ni mayor a la suma de los catetos, ¿sí? Pues tiene que estar en ese rango. Aquí nos da 10,82.
Bien, entonces el área en planta, digamos, esta área que está determinada por el paramento del edificio, ya sabemos que sería 10 por aquí, ¿cierto? Más 10 por aquí, o sea, 10 por 2 porque tiene dos aguas, ¿cierto? Multiplicado por 7 metros, que es el ancho. Eso nos da 140 metros cuadrados. Eso sería el área ocupada, por ejemplo, si fuéramos a calcular índices de ocupación. El área de la cubierta en planta, o sea, que coincide normalmente con el área construida, en el cálculo de del índice de construcción, entonces sería 10,50, ¿cierto? Que es la distancia desde aquí, desde la punta de la cubierta hasta el centro, multiplicada por 2 porque son dos aguas, y multiplicada por 7 que es el ancho de la cubierta, ¿cierto? Y de la construcción. Entonces, 10,50 por 2 por 7 eso nos da 147 metros cuadrados. O sea que ese sería esta área de aquí, que cubriría toda la parte cubierta en planta. Si quisiéramos conocer el área inclinada, entonces el área inclinada nos daría, que es donde van las tejas, ¿cierto? Nos daría 10,82, que es la longitud inclinada, por dos aguas, por 7 metros de ancho, y eso nos da 151,48 metros cuadrados. Entonces podemos ver pues que el área inclinada es mayor al área en planta de la cubierta, ¿cierto? O área construida, que es la que usamos, digamos, para efectos de presupuesto. Bien, ahora miremos que, cuando vamos a colocar las tejas, ¿cierto? Nosotros tenemos una inclinación de la cubierta, ¿sí? Y una planta. Entonces, las tejas se colocarían en esta área de los 10,82 metros, que es el área, la longitud inclinada, ¿cierto? Y digamos que mm, esa planta que tiene 20 metros de largo, ¿cierto? Inclinada, pues tiene 21,64 teniendo en cuenta, digamos, las dos aguas, ¿cierto? 10,82 más 10,82, o sea que el área que realmente ocupa las tejas, que van a ocupar las tejas, es esa área inclinada, ¿cierto? De 21,64. Y pues tenemos 7 metros de ancho. Para colocar las tejas es necesario hacer los traslapos, entonces las tejas más o menos vendrían colocadas de esa manera que está mostrando ahí la animación, ¿cierto? Con sus respectivos traslapos. Entonces, para saber cuántas tejas se necesitan, entonces yo lo que tengo es que tomar este valor, ¿cierto? Y dividirlo entre la longitud que tiene cada teja. Pero resulta que esa longitud, aquí en esta tabla, me muestra dos tipos de longitud, la longitud total y la longitud útil. En este caso son tejas de Eternit, ¿cierto? Y aquí hay unos valores correspondientes a cada tipo de teja, digamos, a cada dimensión de teja. Entonces, la teja número 2, número 3, hasta la número 10. Este 2 representa el número de pies que tiene la teja. O sea que una número 2 es una teja de 2 pies. Recuerden que un pie son 30,5 más o menos centímetros y 30,5 por 2 nos daría 0,61 metros. Entonces, 30 centímetros por 2 serían 61 centímetros. Entonces, por eso la teja número 2 tiene 0,61 metros de largo. Se habla de la longitud útil, que es la longitud real, pues que se puede disponer porque hay una longitud, parte de la longitud se pierde en el traslado. Entonces, por eso se habla de longitud útil. Entonces, por ejemplo, la teja número 10, que es una teja de 10 pies, o 10 por 30,5 se nos da 3,05 metros. Entonces, una teja de 10 pies, una teja de 3,05 metros, pero útil son 2,91, o sea, porque el traslapo, digamos,
se da más o menos unos 14 centímetros, que es el valor de los traslapos longitudinales. 14 centímetros, los traslapos transversales o laterales serían de 0,47, o sea, alrededor 4,7 centímetros, ¿cierto? O sea, los traslapos que van aquí en esta línea, que son los del lado de la T. Y los de 14 centímetros son los que van aquí en esta parte que se ve en la animación. Entonces, la teja número 10 tiene 3,05 de longitud total y 2,91 de longitud útil. O sea, desde aquí, desde donde se da el traslapo al extremo, solamente son aprovechables 2,91 de esa teja que tiene 3,05 metros. Entonces, para yo saber cuántas tejas requiero en el lado longitudinalmente, entonces cogería 10,82, que es el lado de la cubierta, lo multiplicaría, lo dividiría entre 2,91 y lo multiplicaría por 2 porque son dos aguas. Entonces, esto me da 7,4. Recuerden que este 2,91 sería este 2,91 aquí, que es la longitud útil de la teja. 10,82 dividido 2,91 por 2 me da 7,4. Pues yo no puedo comprar 7,4 tejas, entonces tengo que comprar 8 tejas. Entonces de largo necesito 8 tejas. Y de ancho tengo 0,92 metros de ancho, o sea, 92 centímetros, pero solo aprovechables 0,873, o sea, 87,3 centímetros de ancho útil. Entonces, este es el valor que me sirve. Entonces, como de ancho yo tengo 7 metros en planta, divido esos 7 metros entre los 0,87 y eso me da 8. Entonces, necesito 8 tejas de largo por 8 tejas de ancho. Si calculo 8 por 8, me dan 64. O sea que el valor son 64 metros, 64 tejas. Tenemos aquí este detalle que es el detalle pues que muestra eh, la longitud de las tejas y cómo se apoyan sobre las correas, ¿cierto? Sobre los elementos que las sostienen. Entonces yo coloco dos correas aquí y coloco la teja en la dirección de la inclinación, ¿sí? Entonces una teja número 10, la teja número 8 y la teja número 10 requieren un apoyo adicional en el centro. Entonces no puedo simplemente como las 6, 5, 4, las tejas número 5, 6 y 4, que las puedo apoyar solamente en dos correas. La 8 y la 10 necesito poner una correa adicional. Entonces, aquí muestra pues la longitud del traslapo, que son más o menos 14 centímetros, ¿sí? Y pues ese es el, la forma como se colocan las tejas. Entonces serían, digamos que eh, 8 tejas en una dirección y 8 tejas en la otra dirección para un total de 64 tejas. Entonces, ese es el número de tejas que requiere para construir esta cubierta. Muchas gracias.